Buenas tardes, doctor Ernesto Zambrano. Mi nombre es Joana Aro, de la carrera de Educación Física de séptimo semestre. A continuación le daré a conocer los derechos y obligaciones tanto de estudiantes como de docentes. En el primer derecho de los estudiantes nos explica que deben ser partícipes primordiales en el desarrollo del ámbito educativo. Bueno, como segundo derecho tenemos que deben adquirir una enseñanza en el ámbito científico de una manera completa, aportando en su personalidad, en sus capacidades y potencialidades, fomentando lo que es la igualdad de género y que no haya ningún tipo de discriminación. Como tercer derecho tenemos que deben ser tratados sin discriminación alguna, con justicia, respetando la pluralidad tanto individual como su cultura y su sexualidad, también de sus creencias y lo que son sus ideologías. Como cuarto derecho tenemos que deben participar en el proceso de evaluación, tanto interno como externo. Esto debe ser realizado sin discriminación alguna. Como quinto derecho tenemos que los estudiantes deben obtener de manera gratuita servicios ya sean de carácter psicológico y de salud. El sexto derecho nos dice que si algún estudiante no entiende alguna materia o está bajo de rendimiento, tiene derecho a obtener una tutoría o ayudas pedagógicas. Como séptimo derecho tenemos que los estudiantes deben tener libertad de expresión respetuosamente, a ser escuchados y si tienen algún tipo de objeción, eh, debe ser a conciencia y tener el debido fundamento. Como octavo derecho tenemos que los estudiantes deben ser partícipes de los procesos eleccionarios, de todos los órganos de participación de la comunidad educativa, eh, garantizando una manera igualitaria, que hayan hombres como mujeres. Y al ser electo, sus funciones deben ser de una manera eficaz, eh, realizadas de una manera muy responsable. El noveno derecho nos dice que los estudiantes deben estar en protección contra cualquier acto de violencia. Eh, y si hubo cualquier violación en sus derechos, deben hacer su respectiva denuncia ante las autoridades e instituciones competentes. El décimo derecho nos explica que los estudiantes tienen derecho a obtener una retribución económica para así obtener lo que es la igualdad de condiciones para su educación. El decimoprimer derecho nos dice que los estudiantes que tengan un destacamiento en méritos y logros, ya sea en el ámbito académico, intelectual u deportivo, tienen derecho a recibir apoyos para sus representaciones, ya sean nacionales o internacionales. Como decimosegundo derecho tenemos que los estudiantes deben disfrutar de su privacidad y también debe ser respetada su intimidad. A su vez, también tienen derecho a que no sea expuesto sus registros tanto psicológicos como de salud. Como decimotercer derecho tenemos que los estudiantes deben ejercer su derecho constitucional en toda acción orientada a la responsabilidad de los estudiantes por cualquier acto indisciplinario o de violación de las normas de convivencia. El decimocuarto derecho nos explica que deben disponer de facilidades que le permitan a los estudiantes practicar actividades, ya sean en el ámbito deportivo, social, cultural, en representación de la unidad educativa. El decimoquinto derecho nos dice que los estudiantes que requieren alguna atención prioritaria, ya sea por algún tipo de discapacidad o estado de gestación, deben contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas, permitiendo así la inclusión. El decimosexto derecho nos dice que los estudiantes
que tengan condiciones de embarazo, de maternidad o de paternidad deben recibir ayuda psicológica y académica y no deben ser sancionados por ese motivo. El 17º derecho nos dice que los estudiantes, de ser el caso, deben aprender el idioma oficial e idiomas ancestrales. El 18º derecho nos explica que los estudiantes al inicio del año escolar deben obtener su carnet estudiantil para obtener los beneficios respectivos. Como 19º derecho tenemos que los estudiantes deben implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el sistema educativo de las niñas. Y como último derecho de los estudiantes tenemos que deben recibir una formación que esté sumergida en derechos humanos y que tenga mecanismos de exigibilidad. Bueno, como obligaciones de los estudiantes tenemos que deben asistir regularmente a clases y cumplir a cabalidad sus tareas. Como otra obligación tenemos que deben participar de manera permanente en las evaluaciones para así validar la calidad de su aprendizaje. Como otra obligación de los estudiantes es mostrar siempre honestidad académica en todas sus tareas, procurar también la excelencia educativa. Otra de las obligaciones es que deben tener cuidado y hacer un buen uso de las instalaciones de la unidad educativa. Como otra obligación tenemos que los estudiantes deben tratar siempre con respeto a los miembros de la comunidad educativa sin ningún tipo de discriminación. Otro de los derechos es que deben participar en procesos de elección, ya sea directivas de grado o gobiernos estudiantiles, cualquier tipo de órgano de participación de la comunidad educativa. Y al ser electo debe realizarlo de manera responsable y digna. Como otra obligación tenemos que los estudiantes deben respetar la opinión de los demás y si tienen algún tipo de opinión debe ser siempre fundamentada. Otra obligación es que los estudiantes deben cumplir y respetar siempre los códigos de convivencia y si ven algún tipo de conflicto deben resolverlo de una manera pacífica y armónica. Como otra obligación tenemos que si los estudiantes reciben algún tipo de material o una beca, se debe hacer un buen uso de estas. Como otra obligación tenemos que los estudiantes deben cumplir y respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos que regulen al Sistema Nacional de Educación. Como otra obligación tenemos que si los estudiantes observan o están ante un acto de corrupción o violación ante un derecho de un miembro de la comunidad educativa, deben hacer la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Como primer derecho de los docentes tenemos que pueden acceder gratuitamente a cursos, capacitaciones, para así mantenerse actualizados en conocimientos. El segundo derecho de los docentes nos explica que por obtener logros o aportes relevantes, el docente debe recibir incentivos a sus méritos alcanzados. Como tercer derecho, tenemos que los docentes deben disfrutar del reconocimiento y satisfacción de sus derechos laborales. Como cuarto derecho, tenemos que los docentes deben recibir remuneraciones acorde a su experiencia y de acuerdo a su desempeño. El quinto derecho dice que los docentes deben participar en concursos de méritos y logros para ingresar al magisterio. Como sexto derecho tenemos que los docentes no pueden ser discriminados de ninguna manera. El séptimo derecho dice que los docentes deben acceder a programas de bienestar social y de salud integral. Otro es que los docentes deben ejercer sus derechos por maternidad y paternidad. El noveno derecho de los docentes nos dice que puede solicitar el cambio de su lugar de trabajo. El 11º derecho de los docentes dice que debe disfrutar de vacaciones según el régimen correspondiente. Otro de sus derechos es que debe gozar de una pensión jubilar.
Como obligaciones de los docentes tenemos que deben cumplir con las leyes y reglamentos que estén inmersos en la educación. También que deben brindar una educación de calidad y calidez a los estudiantes y deben laborar durante la jornada completa. Como otra obligación del docente tenemos que debe realizar su planificación educativa y presentarla con anticipación. También que debe siempre respetar los derechos de la comunidad educativa y fomentar siempre una actitud constructiva. Otra de las obligaciones de los docentes es que deben ser evaluados íntegra y permanentemente. Otra de sus obligaciones es que, de acuerdo a la diversidad cultural y lingüística, deben atender y evaluar a sus estudiantes. Otra obligación de los docentes es que si algún estudiante tiene dificultad en el aprendizaje, debe apoyar y dar seguimiento pedagógico. Como otra obligación tenemos que si el docente tiene un estudiante con algún tipo de discapacidad, debe realizar una adaptación a la malla curricular. Otra obligación del docente es que debe siempre aprovechar cualquier oportunidad que haya para su desarrollo profesional. Otra obligación del docente es que debe promover siempre el respeto entre los miembros de la comunidad educativa y anular lo que es la discriminación. Otra obligación del docente es que debe cumplir las normas de convivencia de la unidad educativa. Sus obligaciones es asumir el liderazgo social para así vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad. Como otra obligación de los docentes es el promover la pluralidad y la interculturalidad. Otra es difundir el conocimiento de los derechos de los niños y niñas. Y por último es proteger la integridad física y psicológica de cada uno de sus estudiantes.